que lo que estamos hablando aquí también está publicado. Ah, excelente. Eso también es algo importante porque hay publicaciones de otras personas, personales, en el caso mío, y de otros especialistas con mucho prestigio. Y acabamos de publicar un libro. Ajá. Acabamos de publicar un libro con el doctor Soto sobre metodología de investigación científica educacional, criterios para la elaboración de una tesis. Es un libro que ya usted puede solicitar para su consulta. Sí, eso es importante también decirlo porque no son ideas que han venido así tan fácilmente, sino que se han profundizado, se han sistematizado y que están publicadas también. Y sobre todo que han sido discutidas. Y discutidas en colectivos de investigación. Eso es importante también. Bueno, hablando de los métodos del nivel teórico, los que han tenido más repercusión, más uso en las investigaciones en América Latina, vamos a nombrar algunos de ellos y dar una explicación en sentido general. Uno de ellos es el analítico sintético. El método analítico sintético. Hay que recordar que los procesos lógicos del pensamiento son el análisis, la síntesis, la abstracción, la comparación y la generalización. Estamos hablando de un método analítico sintético, o sea, que incluye el análisis y al mismo tiempo incluye la síntesis, el proceso mediante el cual, digamos, mentalmente nosotros disgregamos un objeto. Lo analítico. Que es lo analítico, disgregamos un objeto de investigación, puede ser un objeto, puede ser un fenómeno, puede ser un determinado proceso que es objeto de investigación, lo desmenuzamos mentalmente en sus partes para tener una visión más clara de sus componentes y después en el proceso inverso, que es el proceso de síntesis, nuevamente desde el punto de vista mental integramos este proceso. Digamos que cuando estamos pensando, estamos analizando y estamos sintetizando. Y eso nos permite tener una visión más clara y una profundidad manifiesta de lo que realmente se está investigando. Yo no quiero interrumpir su idea, pero va a ser objeto de otro momento de reflexión. Es que lo analítico y lo sintético dentro de un proceso de investigación es algo que conlleva a que el investigador tiene que tener un entorno personal de aprendizaje, se llama hoy así, sobre un objeto de investigación. ¿A qué me refiero? Hemos visto en muchos cursos que hemos dado que le preguntamos a un especialista, por ejemplo, en educación o en medicina, que está haciendo una investigación, pongamos sobre virus del papiloma humano o aplicación de las tecnologías de la educación, y le preguntamos, ¿y cuáles son los autores más representativos sobre el objeto de investigación que usted está abordando? Y en ocasiones no nos puede mencionar ni 3 autores o 3 revistas o qué sitio consulta. Eso lo vamos a dejar para otro tema, pero tiene que ver con esto. Sí, muy importante eso. Tenemos que tener un dominio de todo lo que se ha trabajado con respecto al objeto de investigación, con respecto a nuestro problema. No tiene que ser necesariamente el mismo problema, claro, porque el problema varía en la medida que también varía el contexto, pero realmente sí tenemos que tener una visión clara de eso. Eso es importante, está relacionado con lo que estamos hablando. Verdaderamente creo que este método, el analítico sintético, es un método que usamos. O sea, no podemos pensar sin analizar y sintetizar, ¿no? Hay una cuestión que alguna vez he visto en tesis, como que lo dividen, sin embargo usted no lo divide, usted lo presenta como analítico sintético. He visto en algunas tesis que dicen análisis y síntesis. Sí, ¿Qué nos puede referir sobre esto? Bueno, verdaderamente sí, en muchas publicaciones está análisis y síntesis. Bueno, en la experiencia personal nos parece mucho mejor integrar estos conceptos, porque no hay análisis que se quede en el análisis. Y no hay síntesis que sea solo síntesis. Ahora nos dijo experiencia son personal. como procesos. Bueno, ahora nos dijo experiencia personal y ahorita también hablamos. En la colectiva de su experiencia. En la experiencia colectiva parece tener mucho más incidencia acogida. Y mucho más acogida el método analítico. Nos gusta verlo como pares de categoría. Si es válido. Bueno, aquí estamos hablando de algo filosófico. Sí, como pares, ¿no? Que lo uno no existe sin lo otro y lo otro no existe sin lo uno. O sea, que hay un análisis, pero que va a continuación de una síntesis. Eso se mezcla. Por eso el método nos interesa más, nos gusta más en sentido general, y lo hemos visto más así, el método analítico sintético. Y no separarlo, no producir la separación, porque es que la ciencia moderna no separa.
la ciencia moderna integra. Claro. O sea, estamos sustentados en algunas teorías, como es la teoría de los sistemas, donde el todo es lo importante. Además, los sistemas tienen propiedades emergentes que no se logran con la separación. La teoría de la complejidad. La teoría de la complejidad, la teoría de los sistemas, todo eso, la realidad objetiva se integra. Y entonces nos gusta más esa integración del método analítico sintético, porque es tan importante lo uno como lo otro y están entrelazados de una forma, pudiéramos decir, dialéctica en este sentido. Nos parece más efectivo y así lo tratamos y así lo manejamos en las distintas investigaciones. Excelente. El otro de los métodos es el inductivo-deductivo. Este método también es muy usado y generalmente vemos cómo se declara el método analítico sintético y el método inductivo-deductivo. Este método nos permite hacer una dialéctica, digamos, cuando nosotros estamos manejando, cuando estamos profundizando en un objeto de investigación, cómo vamos del todo de ese objeto a las partes del objeto y cómo vamos también de las partes del objeto hacia el todo. Me estoy refiriendo a objeto de investigación, me estoy refiriendo al estudio de un proceso determinado, al estudio de un fenómeno determinado, esos objetos, fenómenos, etcétera. Siempre en nuestro pensamiento y en nuestro proceso investigativo nos interesa considerar el todo, ver las partes del todo e ir a la inversa de las partes de todo hacia el todo. Y entonces cuando trabajamos de manera deductiva, estamos yendo del todo a las partes. Y cuando trabajamos de manera inductiva, estamos yendo de las partes al todo. Y lo que vamos haciendo en esta elaboración teórica es analizando, sintetizando y trabajando lo inductivo y lo deductivo. Por tanto, estos métodos están presentes. Claro. Sustraerlo no tiene sentido, porque en todos los procesos que nosotros llevamos a cabo del pensamiento, de la actividad intelectual, continuamente analizamos, sintetizamos, inducimos y deducimos. Otros métodos dentro del grupo, de los grupos del nivel teórico, tenemos, por ejemplo, el método histórico-lógico. Este es un método, doctor, que yo sé que tiene una importancia significativa y me gustaría que usted nos pudiera esclarecer cuál es la lógica propiamente de incluir lo histórico y lo lógico dentro de un análisis de un problema de investigación. Y estamos viendo, y es importante que quede ya precisado, el sistema de método. Claro. Ya tenemos analítico sintético, inductivo deductivo, ahora vamos a hablar del histórico lógico. Y aquí podemos ya ir respondiendo a una pregunta que decíamos al inicio. Muchas veces el investigador dice, ¿uso un solo método, uso dos métodos o uso un sistema de métodos? Sí, es importante tener la visión de sistema de métodos. Es importante tener esa visión, es más completa. Este método en particular, el histórico lógico, bueno, cada vez que estamos estudiando un problema, que lo investigamos, estamos comprometidos con la historicidad de ese problema. O sea, cómo este problema en distintos contextos, quizás en problemáticas muy afines, cómo ha sido manejado, cómo ha sido concebido. Hay detrás de toda investigación una historicidad que hay que tener presente. No podemos divorciarnos de todos los precedentes de ese objeto de investigación, de todos los precedentes de ese problema de investigación, de esa temática. Porque la ciencia no la hace un individuo aisladamente. La ciencia, en primer lugar, prácticamente todas las ciencias se hacen en grupos de investigación. Aunque bueno, tenemos que hacerla desde el punto de vista de una maestría, de un doctorado, hay un autor. Ahí lo hacemos de forma individual. Bueno, pero con un tutor. Sí. Y con un estudio de la precedencia. Porque no es tan individual. Y la propia concepción de un grupo de doctorado y un grupo de maestría debería permitir durante el proceso de desarrollo que haya socialización, intercambio, programa, que haya equipos de trabajo, que haya socialización, algo que también después discutiremos. Sí, claro. ¿Qué pasa cuando la universidad no tiene esos bancos de problemas, esas líneas de investigación? Que eso es otro tema. Claro. Pero lo cierto es que no hay investigación unipersonal, ¿de acuerdo? Usted aún cuando tenga que enfrentar un proceso investigativo para una maestría, para un doctorado, está trabajando con uno o con dos tutores,
pero al mismo tiempo está formando parte de un grupo de investigación, quizás de un proyecto de investigación, y su investigación puede ser una tarea. Claro, y lo ideal fuera que existiera una comunidad. Exacto. Que se insertara una comunidad de investigadores relacionada con ese problema. Pero de todas maneras hay que ir a la precedencia, hay que ir a lo que acontece desde el punto de vista, digamos, histórico, y para eso hay que acudir a bibliografías, a revistas indexadas, revistas que tienen verdaderamente un ranking importante, hay que ir a toda una serie de publicaciones de especialistas de reconocido prestigio, y entonces la investigación requiere de un análisis histórico. Ahí está la historicidad de ese problema, la historicidad del trabajo investigativo que usted está haciendo, que tiene que dejarla consignada en su informe de investigación, qué autores usted consultó, qué definiciones de qué autores usted utilizó para el trabajo científico. Ajá. Y esa historicidad está unida a la lógica. Bueno, la lógica es la corrección del pensamiento, la lógica es la razón. La lógica es aquello que es coherente. ¿Es un objeto de estudio de la filosofía? Es uno de los objetos de estudio de la filosofía. Es tan importante la lógica que las ciencias filosóficas la tratan como uno de sus objetos de estudio. Por eso es que nunca nos podemos divorciar de la filosofía. Necesita todo este proceso investigativo de la filosofía. Sí, ajá. Uno de los problemas en Latinoamérica es que se investiga desconociendo la filosofía. Dale. Y la filosofía... Bueno, me remito a algunos filósofos, digamos, casi contemporáneos, como Karl Popper. Nació en 1902 y murió en 1994. Karl Popper decía, sin filosofía no hay ciencia. Y me parece verdaderamente increíble que muchos investigadores que muchas veces trabajamos con ellos, no tienen ni una idea, ni la más mínima idea de quiénes han sido los filósofos que han aportado conocimientos extraordinarios, concepciones, porque la filosofía es una concepción del mundo. Y si no hay una concepción del mundo, no puede haber una concepción de la ciencia. Y si no hay una concepción del mundo y no hay una concepción de la ciencia, no hay una concepción investigativa. Esto que estamos diciendo, no nos estamos saliendo del tema, seguimos en lo histórico lógico. En lo histórico lógico, porque la lógica que es parte de uno de los objetos de estudio de la filosofía. Y bueno, para mí, ahora sí en el orden particular lo digo, ¿no? En el orden particular, para mí hay dos cosas esenciales que fundamentan todo este trabajo que estamos proyectando. Un investigador se basa en dos cosas fundamentales, básicamente en la lógica y en la fundamentación teórica derivada de trabajos precedentes en los procesos investigativos. Por tanto, esto hace que tengamos que respetar mucho las posiciones de los investigadores. Muchas veces queremos que los investigadores hagan lo que nosotros queremos, y eso realmente me parece muy inadecuado. Hay que dejar que el investigador profundice de sus criterios, de sus puntos de vista, porque básicamente si lo que está haciendo tiene lógica y tiene fundamentación científica, ya es para respetar lo que realmente se está haciendo.